En esta ocasión estudiaremos el primer mandamiento que Dios escribió con su propio dedo en 2 tablas de piedra. Y aquí están. Fue las únicas cosas que Él no le dictó a Moisés, sino Él mismo las escribió con su propio dedo en 2 tablas de piedra. ¿Qué significa esto? Que estas palabras son irrevocables, así como todo lo que salió de su boca. El primer mandamiento que Él escribió en 2 tablas de piedra se encuentra en Éxodo capítulo 20. Vamos a verlo por acá. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El estudio del primer mandamiento se centra en la exclusividad y la supremacía de Dios en la vida del creyente. ¿Dónde se encuentra nuevamente este mandamiento? En Deuteronomio 5:7. Este estudio se centra en la exclusividad y la supremacía de Dios en la vida del creyente. Su significado profundo es amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas sus fuerzas y con todo el entendimiento, y no dar prioridad a nada ni a nadie por encima de Él. El primer mandamiento, como vemos, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El Mesías dice con respecto a esto: el que ame a padre o a madre más que a mí no es digno de mí, o el que ame a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Tener en cuenta las palabras del Mesías es clave para no confundir y desviarnos del camino de la salvación. Entonces, ¿cuál es el significado de los principios claves de este mandamiento? Esto se centra básicamente en el monoteísmo absoluto. El mandamiento establece el principio fundamental del monoteísmo, afirmando que solo existe un Dios verdadero y no hay lugar para otras deidades en la vida de su pueblo. La exclusividad y la prioridad le pertenecen al Todopoderoso, al Amo de los siglos, quien es inmortal y bendito por los siglos de los siglos. Amén. La frase delante de mí significa ante mí o ante su presencia, y enfatiza que Dios debe ocupar el lugar central y más importante de cualquier persona que diga creer en el Mesías Yeshua o Jesucristo, pues Jesucristo o Yeshua el Mesías nos viene a enseñar el Dios verdadero que encontramos en el Antiguo Testamento. ¿Qué significa esto? Que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no están desligados, no, están unidos entre sí, porque allí está la salvación, y es lo que el Mesías nos dice en Juan capítulo 17, verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo el Mesías, a quien has enviado. Así que este primer mandamiento nos enseña que nada debe interponerse ante Dios y el creyente. Esto tiene mucho que ver con el amor supremo. Yeshua explicó que el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. También el Mesías le da esta respuesta al diablo en el desierto, cuando el diablo lo tienta diciéndole: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Yeshua dice: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Dónde encontramos este mandamiento? A Yahweh tu Elohim temerás y a Él solo servirás. Aquí está el mandamiento que el Mesías le recuerda al diablo en el desierto. Bien, entonces vemos que el primer mandamiento tiene mucho que ver con la exclusividad que nosotros le debemos a nuestro Padre Celestial, porque el primer mandamiento es la base fundamental del amor total. La idolatría está totalmente prohibida en la Escritura, porque se prohíbe la adoración a dioses ajenos. Lamentablemente las personas hacen un Dios a su imagen y semejanza, y es el Dios que les ordena ser buenas personas, que trabajen, que no roben, que no maten y que traten de ayudar a su prójimo. Y resulta que el Dios bíblico dice mucho más cosas que esto. Así que históricamente el hombre siempre se ha forjado un Dios aparte del real, del escritural, como estas estatuas que vemos hoy en día, que son esas dedicados a esas deidades paganas, que son ídolos de madera, ídolos de piedra o de metal. En un sentido más amplio, se prohíbe cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios. Por ejemplo, el dinero, las posesiones, la búsqueda de riquezas pueden convertirse en ídolos si se convierten en la prioridad principal. El Mesías lo explica en la parábola de la semilla. Con respecto al prestigio y el éxito, las personas que sienten la vanagloria, buscando la fama, el poder, llamar la atención, tener una carrera profesional, la Escritura dice que de nada le sirve al hombre ganarse el mundo si pierde su alma. También con respecto a las relaciones personales, vemos la idolatría. Incluso la familia nos puede servir como piedra de tropiezo. Los amigos pueden convertirse en un foco de adoración si se les ama más que a Dios, o a los animales, los perros, los gatos. La autosuficiencia y el control, confiar en las propias fuerzas, en las habilidades o ilusiones de control en lugar de depender de Dios. Muchas personas violan los mandamientos de Dios con tal de obtener lo que quieren, y esto también
también es idolatría, pues le sirven a la avaricia, a la codicia, a la ambición. También las personas que le sirven a los placeres y el entretenimiento están sirviéndole a la idolatría. Las personas que dedican su vida al ocio, las adicciones o los pasatiempos pueden volverse un objeto de adoración si se consumen todo el tiempo y se le aplica cierta devoción, también como los videojuegos, las redes sociales como TikTok, Facebook, YouTube, etc. El primer mandamiento es un llamado a una lealtad suprema a Dios, reconociéndolo como creador y salvador. Obedecerlo significa orientar nuestra vida hacia Él, expresando este amor y devoción a través de la oración, el estudio de las Escrituras, la gratitud y la obediencia. Entonces, como acabamos de ver, en ninguna parte de la Biblia vemos que dice amar a Dios sobre todas las cosas. Esto es un mandamiento ya inventado. Esto de no jurar su santo nombre en vano, santificar las fiestas, ya son mandamientos inventados por la religión que no están escritos en ninguna parte de la Biblia. Es importante tenerlo en cuenta y poner en práctica las palabras de nuestro Padre Celestial a través de la Escritura, pues el Mesías enseñó que sin tener esta lealtad hacia el Padre Celestial no podemos entrar en el reino de los cielos. No se trata de creer que hay alguien arriba que para abajo mira, o de pensar que es suficiente creer que soy buena persona o que hay una fuerza absoluta en el universo, porque una cosa es la Escritura y otra cosa son estas ideas que son parte del gnosticismo, donde nos autosalvamos, donde creemos que porque voy a misa, voy a culto el domingo, yo por eso soy agradable a Dios. Según las Sagradas Escrituras, el único Dios verdadero y vivo es el Dios de Israel, es el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es el Dios que hoy en día la humanidad no quiere recibir, no quiere obedecer, porque prefieren complacerse en las tradiciones que aprendieron de sus padres o que aprendieron a través de cierta religión. Así que el Dios de Israel mandó leyes y estatutos para todo Israel y también para nosotros que somos extranjeros, para que reconozcamos que solamente hay un Dios verdadero, solamente hay una fe, solamente hay un camino, solamente hay un Señor. Y para todos los extranjeros o gentiles que quieran ser parte de su pueblo y convertirse así en sus hijos. Una de las frases más contundentes que dijo el Mesías con respecto a aquellas personas que pretenden entrar en el reino de los cielos es esta: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino, y aquí está la condición, el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora bien, ¿cuál es esa voluntad? Es sencillo saberlo. Y aquí está lo que Dios exige. Ahora pues Israel, ¿qué pide Yahweh tu Elohim de ti? Sino que temas a Yahweh tu Elohim. El temor es importante porque el temor es el principio de la sabiduría. Que andas en todos sus caminos. ¿Cuáles son sus caminos? Sus mandamientos, especialmente el Shabbat, las fiestas, y que lo ames y sirvas a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma. Esto fue lo que le respondió el Mesías al diablo en el desierto: que guarde los mandamientos de Yahweh y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. He aquí, de Yahweh tu Elohim son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente tus padres se agradó Yahweh para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos como este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque el Padre sabe que nosotros somos necios por naturaleza. ¿Por qué? Aquí nos da la respuesta: porque Yahweh es Elohim de dioses y Señor de señores, Elohim grande y poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Como vemos, no hay otro Dios. En el Nuevo Testamento ustedes no verán que Jesucristo, Yeshua el Mesías, dice yo soy Dios. No, Él dice que Él es el Hijo de Dios, pero también dijo lo mismo, y en todo el Nuevo Testamento vemos que Él viene a mostrar al Dios verdadero, es decir, a su Padre. Por eso, cuando el Mesías lo tienta en el desierto, le dice: vete, Satanás. ¿Por qué? Porque escrito está, y le nombra la Torá. Cuando el diablo le manda le dice: si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Lo estaba probando. Él le dice: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Le estaba citando el Antiguo Testamento, es decir, la Torá. Y esa palabra está vigente. Bien, entonces vemos que el Mesías nos muestra la verdadera fidelidad de nuestro Padre Celestial. Entonces vemos que es sencillo saberlo, solamente tenemos que leerlo y practicarlo para que demostremos la fe real, la fe correcta, y la fe es una sola. Pero si es una fe errada
o fuera de la voluntad de nuestro Padre Todopoderoso, esto sería tomado como idolatría, como rebelión, pues es fácil generar un Dios en nuestra mente o corazón, que un Dios que se complazca en nuestras injusticias, un Dios que apruebe nuestra rebelión o desobediencia, un Dios que no le importa lo que hagamos, un Dios que está muy ocupado como para mirarnos, porque siempre buscamos justificarnos y todo generalmente lo hacemos en el sacrificio de su Hijo. Claro, como el Hijo ya pagó nuestros pecados, pues ¿para qué me voy a arrepentir? No necesito obedecer a Dios, a la final voy a ser justificado a través de la sangre del Cordero. Y resulta que el Mesías nos llamó al arrepentimiento. También el profeta que estuvo antes de él, Juan el Bautista, llama al pueblo al arrepentimiento y dice: arrepiéntanse porque la hacha está ya puesta a la raíz de todo árbol, hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y qué dice el Mesías? Por sus frutos los conoceréis. Así que recordemos que tenemos que huir de todos estos falsos maestros y de todos esos falsos profetas que se visten como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que el Mesías no va a perdonar la rebelión de nadie. ¿Por qué? Porque el nombre de su Padre está en él. Es decir, Yahoshua HaMashiach, que es el nombre sobre todo nombre, va a juzgar nuestras almas con esta palabra que les estoy mostrando en este momento. Y es importante que huyamos de la idolatría, porque eso nos dice el Nuevo Testamento, 1 Corintios 10:14, y también es una advertencia en Éxodo capítulo 20, versos 4 y 5, para no darle ni el honor, ni la devoción, ni la lealtad a otra deidad, objeto, situación, persona, animal, cosa que no sea nuestro Padre Celestial. Vemos cuál es el castigo que genera la idolatría, y eso está en el capítulo 1 de Romanos, y dice, y esto es un capítulo muy dedicado a aquellos pastores cristianos y a aquellos sacerdotes católicos que no están mostrando fielmente los mandamientos de Dios, que no los practican y que utilizan a las personas para generar dinero. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, es decir, su creación, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie es excusable delante de Dios, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Las personas que se creen buenas personas, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, es decir, sus propios deseos, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las Escrituras antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, es decir, las mujeres que se creen hombres. Y en el verso 24 dice que Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, es decir, los deseos de la carne. Cuando dice que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, son las personas que se entregan a la fornicación, a la promiscuidad, personas que tienen enfermedades sexuales y personas que andan contaminando a otras precisamente con estas cosas, aún enfermedades que no tienen cura como el VPH, sífilis y el SIDA. Ese es el castigo por la idolatría. Bien, y dice acá: y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y esto está en auge hoy en día. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y aquí vemos la raíz de la idolatría. Acá, por causa de la idolatría, entonces los hijos salieron con estas inclinaciones contra la naturaleza. Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, la gente chismosa, detractores, aborrecedores de Dios,
¿Y cuáles son esos aborrecedores de Dios? Las personas que no aceptan las palabras de la Biblia, porque ellos prefieren complacerse en su propio Dios personal. Gente injuriosa, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, los que siempre tienen la razón y son las personas que hacen lo que sea necesario con tal de lograr sus propios objetivos. Aquí están los necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que se complacen con los que las practican. Así que cuando los justos aplauden a los malos, hacen parte de la maldad. Bien, vemos acá el primer mandamiento. Es importante que lo tengamos en cuenta para que no caigamos en la idolatría, porque el pecado es la transgresión de la ley y la paga del pecado es la muerte. Por eso Santiago dice: cualquiera pues que guarde toda la ley, pero le falte un punto, se hace culpable de todos. ¿Y por qué? Porque a Dios se le ama con todo el corazón, con toda el alma, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro entendimiento. Entonces, aquí termina la instrucción del primer mandamiento. Shalom y Shabbat Shalom a todas las ovejas perdidas de la casa de Israel.